Hola y bienvenidos a nuestro canal de YouTube Vida Verdadera y Cómo Vivirla. Para ser notificados de nuevos videos, por favor seleccionen like, suscríbanse y activen la campanilla. Soy Humberto. Nos complace que disfruten de nuestros videos, puesto que significa que usted, como muchos otros, busca respuestas a las preguntas de la vida, las cuales los llevará hacia su vida verdadera. Acompáñenos hoy a explorar el tema Cómo vivir. Durante mi juventud, vi las vidas de otros a mi alrededor desarrollándose de acuerdo a sus decisiones, algunas buenas, otras malas, lo que me causó a preguntarme cómo podría asegurarme que mis decisiones fuesen de buen provecho. Hoy trataremos varios principios del tema Cómo vivir. Empecemos con el principio Sebao. Mientras transcurre la vida, nos familiarizamos con nuestro alrededor e interactuamos con gente. El niño está en constantes misiones de descubrimiento, mientras que el adolescente se concentra en navegar las aguas de la sociedad a fin de lograr autonomía. Al llegar a la adultez, nuestra meta es meritar buena reputación en la sociedad y para muchos, formar una familia propia. Muchas veces, sin embargo, a lo largo de nuestra jornada, tendremos mucha angustia, mayormente porque nos olvidamos de o no aprovechamos los buenos consejos. El principio Sebao se refiere a cerrar la boca y abrir los oídos. La Biblia está completa de consejos para todo camino de la vida. Veamos algunos. Proverbios 18:13 dice: al que responde palabra antes de oír, le es fatuidad y oprobio. Igualmente Santiago 1:19 nos dice: por eso, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tarde para hablar, tardo para airarse. Ese último ilustra un gran punto acerca de emociones y autocontrol. La pregunta es, ¿escuchamos o solo reaccionamos? Cuando nos pasa algo estamos como los pollos, ahí cacareando, nos quejamos de todo y muchas veces no nos detenemos a pensar en lo que hacemos. Piensen en el niño sentado en el piso de una sala, acercándose al tomacorrientes con dedo estirado. Así está, ¿sí? Su madre le instruye que no mete el dedo, mas el niño porfiado la ignora, balbucea y pretende no escuchar. El niño encuentra otro tomacorrientes y se le acerca. Los hermanos viéndolo susurran entre ellos: mira el dedo, jajaja. De repente, ¡zas! Qué dura lección para aprender el niño, ¿no? Hubiera sido bueno acatar consejo antes de comprar la carcasa que nos avergüenza en la calle. Asimismo, deseamos olvidar la horrenda cita que debíamos de haber rechazado el sábado pasado. Tengamos en cuenta que Juan 8:32 nos enseña que la verdad nos libera. Para tener éxito en la vida, debemos de estar dispuestos a escuchar buen consejo, especialmente aquel de nuestros mayores. Qué horror es ver esas sartas de sabelotodos, especialmente en oficinas gubernamentales. La Biblia relata grandes temas para crecer y vivir. Yo recomiendo al Hijo Pródigo en Lucas 15:11. Los invito a leerlo hoy. Bueno amigos, hemos visto el principio Sebao de nuestro tema, cómo vivir. Continuamos al siguiente. El principio de ligereza. Conozco a alguien, todos conocemos a alguien que aparenta ser estable a primera impresión, y después de un tiempo percibo que su buen aire encubre muchos dolores internos. Ese conocido es talentoso, energético, sociable y chistoso, y luce una sonrisa triunfante. Mientras pasa el tiempo, discierno que mi amigo resiente a varios miembros de su familia y no acude a sus reuniones. Un día vino a visitar desde lejos, solo, polvoso y cansado. Me recordó la serie El Renegado con Lorenzo Lamas, en el cual él estaba en una motocicleta e iba de lugar a lugar como que estuviera perdido. Pero bueno, la próxima mañana conversamos. Él habló de líos en su familia y sus padres y cómo lo afectaba. Sugerí que perdonara y se liberara de todo lo malo. Le expliqué que la Biblia nos amonesta a perdonar. Él respondió que no creía en Dios. Cuando mencionó que su falta de creencia en Dios se debía a la discordia con sus padres,
Se enojó muchísimo. Guardamos silencio por un tiempo. De repente mi esposa se presentó a aliviar la escena. Él se retiró a otra ciudad el día siguiente. Así como mi conocido, todos tendemos a cargar equipaje que estorba nuestra vida privada y pública. Mi amigo, quien rehúsa creer en Dios por estar resentido con sus padres, cuando fue presentado con la oportunidad de aliviarse, usó su dolor como arma en contra de mis avances. Sus viajes solitarios y ausencias de reuniones familiares también indican un espíritu de orfandad en él, confirmado por el hecho que es soltero y se esconde del romance. El principio de ligereza es mencionado en varios lugares en la Biblia. Por ejemplo, Colosenses 3:13 enseña el perdón mutuo según el ejemplo dado por Cristo al perdonar nuestros pecados. Y también Mateo 6:14 y 15 nos advierte que si no perdonamos ofensas, Dios tampoco nos perdonará las nuestras. Escúchenme bien, el perdón es la clave de nuestra libertad. El perdón es una elección irrespectiva de cómo nos sentimos. No quiere decir que excusamos el mal comportamiento de otros, pero sí significa que elegimos a liberarnos de las cadenas y a liberarnos de peso exceso a fin de recibir bendiciones de Dios que Él manifieste en nosotros. Mientras bajamos por esta realidad, acumulamos dolores que debemos desechar para ser libres y disfrutar del diseño divino en nuestras vidas. En este momento, hagamos una limpieza de alma por medio de esta oración. Repitan conmigo, por favor. Padre Celestial, elijo perdonar a todos, amigos, familia y otros, quienes me hayan hecho daño, así como tú me perdonaste y mandaste a Cristo a pagar el precio por mis pecados. Me declaro libre de toda presión y rechazo todo trabajo de Satanás contra mi vida y las vidas de mis seres queridos. Así lo declaro en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hemos tratado el principio de ligereza en nuestro tema de cómo vivir. Procedamos al próximo principio, el principio de relaciones. Las relaciones son clave en la vida. Necesitamos a otras personas para vivir, proveer nuestras necesidades y tener éxito. Recuerdo una canción de Barbra Streisand que dice: gente que necesita gente son la gente más suertuda del mundo. Qué bella canción, especialmente con esa linda voz de ella. Pero bueno, ¿sabían que Dios es compuesto de 3 personas quienes comparten la misma naturaleza? Tienen distinta función, pero existen en constante armonía. Ellos son conocidos como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Qué gran ejemplo de armoniosa relación. Además, Dios creó a los ángeles, el universo, los animales y a nosotros, sí, la raza humana. Relaciones, relaciones, relaciones. Así es, un brindis para nos. Consideremos que hay alguna gente que prefiere estar sola. Yo suelo ser una de ellas, puesto que me dedico a mi blog y soy músico. Mas no prefiero estar solo en el sentido general. Aquellos solitarios habituales son el resultado de experiencias negativas y penas pendientes, como mencionamos en el principio de ligereza, y están en gran necesidad de alivio interno. Mi observación de la vida me ha enseñado cuánto nos necesitamos los unos a los otros. Mis padres se reunieron a formar un hogar y juntos me trajeron a este mundo. Ellos proveyeron una casa, sustento, protección, hermanos y educación hasta que llegara a la adultez. A lo largo del camino, muchas otras personas proveyeron la mercancía y servicios que nuestra familia requirió. Recientemente trabajo para una compañía y gano dinero para comprar las cosas que necesito y deseo. Hemos sido diseñados para interactuar con gente y proveer necesidades. Por lo tanto, seamos amables y serviciales. Nunca desprecien a nadie. Aquellos que hacen los trabajos más humildes facilitan la vida para el resto de nosotros. Siempre tengan eso en mente.
Saluden a todos con una sonrisa y un poco de humor que desvanece toda barrera. Las relaciones interpersonales dirigen a la sociedad, primero con Dios y después con la gente. Un consejo: regalen chocolates. Chocolatito. ¡Ah! Ya hemos tratado de principios de relaciones. Vayamos al próximo en nuestro estudio de cómo vivir. Es el principio del dinero. Así es, el dinero. ¿Qué es dinero? El dinero es un medio de intercambio. El dinero es un objeto usado para intercambiar por o comprar otros objetos y servicios. Esta forma de medio varía de lugar a lugar y se transporta con más facilidad que acarrear granos, animales y otras cosas. En esencia, el dinero es una herramienta que facilita el comercio. Así es. El dinero es un pasaporte que usamos para navegar nuestro mundo y debe de ser empleado con sabiduría o podríamos meternos en líos. Así es. La persona ordinaria gana y usa dinero para comprar víveres, albergue, ropa y otras necesidades. Todo va bien, a menos que gastemos en exceso. Grandes deudas roban a la gente de paz y relaciones, ¿sí? Los jugadores habituales enriquecen a los casinos, mientras que abandonan sus hogares. Qué tragedia, ¿no? Otros trabajan excesivamente para tener más y más. Hasta cierto punto la ambición es buena, ¿y por qué no? El rico necesita gente que provea las mercancías y servicios necesarios para su trabajo y vida personal. Aquellos con mayor poder adquisitivo emplean al resto de nosotros. Tengamos eso en mente constantemente, ¿sí? Tengamos eso en mente, nada de envidias tontas, por favor, ¿sí? Bueno, continuemos. Frecuentemente me enojo cuando escucho al gobierno hablar de subir los impuestos, especialmente al rico, dicen ellos. Es hora que paguen lo justo, dice la propaganda. Pero en realidad los ricos pagan la mayoría de los impuestos en la sociedad. ¿Se preguntan quiénes son los ricos? Bueno, en este país las personas ganando un mínimo de 75,000 a 100,000 dólares por año. ¿Quiénes son esas personas? Nuestros amigos y vecinos, quienes trabajan duro, se empeñan a estudiar y pagar lo que les corresponde. Los gobiernos operan con dinero de impuestos, suyos y míos. Y los políticos que se enriquecen durante su turno son peor que cualquier casino. Ya tengan eso en mente. Veamos qué dice la Biblia acerca del dinero. ¿Sabían que la Biblia habla más de dinero que del infierno? Hay como 2.300 versos acerca de dinero, riquezas y posesiones. 11 de las 39 parábolas de Cristo tratan con dinero. Hay versos que advierten acerca de la avaricia y el amor al dinero, siendo la raíz de todo mal. Vénganse en cuenta, el dinero no es malo, es el amor al dinero, la avaricia, eso es lo malo, ¿sí? Es interesante que Judas Iscariote, quien traicionó a Cristo por 30 monedas de plata, también era el tesorero. Muchos de ustedes no sabían eso, ¿eh? Miren que Proverbios 13:22 enseña que el hombre bueno deja herencia a sus nietos y que las riquezas del pecador se quedan para los justos. Así como decía mi padre, desnudos llegamos a tierra, desnudos vamos a ir. La administración del dinero requiere la habilidad de ganarlo, la sabiduría para usarlo y la compasión para levantar a otros a fin que produzcan lo suyo. No queremos mantenidos, ¿eh? Queremos levantar a otra gente, a capacitar gente. Por lo tanto, ejercitemos sabia generosidad y veamos cómo Dios nos recompensa. La parábola del buen samaritano en Lucas 10:25 es un gran ejemplo. Los invito a que lean hoy. Eso es cómo vivir. Bueno, amigos, hemos visto el principio del dinero en nuestro estudio de cómo vivir. Finalmente veamos el principio de Dios. De Dios. Sí, escuchen por favor.
Dios, Dios y Dios. Ahora, la gente religiosa hubiera preferido que esta porción de nuestro texto sea mencionada primero, puesto que después de todo, Dios es el creador del universo, la fuente de la vida y nuestro todo. Sin embargo, decidí dejarlo hasta el final para que aquellos con heridas personales tengan la oportunidad de recibir suficiente alivio emocional para continuar con nuestro estudio. ¿Qué podemos decir de alguien que sabe todo de nosotros? Toda palabra, acción, pensamiento, emoción, pasado, presente y futuro. Dios es el creador, diseñador y maestro de toda persona y elemento que haya existido en el pasado, existe en el presente y exista en el futuro. Su amor es gratuito y su intervención está al otro lado de la oración. Me asombra cuando alguien considera consultar a un psíquico. Qué va, ¿no? Cierta doña que pasaba de vidente fue arrestada cuando intentó cruzar la aduana del aeropuerto con 13 cigarrillos de marihuana en el estuche del lápiz labial. Qué gracioso. Una psíquica de tantos. Dado el hecho que Dios es la fuente de la vida, tiene sentido estar en constante oración y contacto, armonía por supuesto, con Él. Muchos empiezan su día en oración pidiendo guía, sí. A pesar que yo sigo esa práctica, también converso con Él durante el transcurso de las horas. Si consideramos que los cultos falsos meditan hasta quedarse dormidos, le dicen trance. ¿Cómo más nosotros, que sabemos la verdad, deberíamos de comunicarnos con nuestro Padre constantemente? Ahora, si nos preguntamos cómo sabemos que Dios es real, veamos a la naturaleza, el cielo y el espacio. Todo es muy armonioso para haber aparecido por casualidad. Dense cuenta que el científico Darwin preguntó cómo hubiese sido todo si solamente evolucionó. Su teoría es solo eso, una teoría. Darwin reconoció a Dios como el creador, como lo hacen los verdaderos científicos. Ahora un sacerdote bélgico llamado Georges Lemaitre fue el primero en sugerir la teoría de la gran explosión, el Big Bang que le dicen, de los años 20, cuando él propuso que el universo empezó con un solo átomo primordial. Me suena a mí como que sugiere a Dios. Hermanos, el orgullo puede cegar la mente. La Biblia dice en Salmos 14:1 que el necio dice en su corazón no hay Dios. La naturaleza es y continúa. Los mares tienen límite, los animales hacen lo que siempre han hecho y los humanos tienen un intelecto superior y controlan todo, así como la Biblia lo dice. ¿Sabían que solo el cristianismo trata con el pecado y la moral humana, mientras que ofrece reconciliación con nuestro Creador? El conocer a Dios es tener una relación constante con Él. La oración es una conversación entre dos, a menos que estemos en grupo, lo cual sugiere la pregunta, ¿cómo responde Dios? Dios responde mayormente por medio de la mente, nuestra conciencia, en pensamientos, aunque no siempre. No podemos limitar a Dios. Él hace lo que le place. Démosle oportunidad. Hace unos días le pregunté acerca de mi empleo, pero no respondió. Más tarde ese día, uno de mis colegas me dio la respuesta. Dios lo usó para comunicarse, puesto que Él fue la persona adecuada a darme la noticia. En otra oportunidad le pedí a Dios que incrementara mis finanzas. Varias semanas después fui ofrecido una promoción en el trabajo. Desde cuenta cómo opera Dios. Una mañana oraba mientras conducía. Tenía una gran preocupación y le pedí que estuviera presente en esa situación. Cuando llegué al estacionamiento escuché su voz firme y clara que me dijo, siempre estoy contigo. Cristo dijo en Juan 10:27, mis ovejas conocen mi voz y yo las conozco. Dios podría mandar a un ángel como a María si quisiera.
Cuando estamos involucrados en el reino de Dios, podremos discernir la voz de Dios. Lectura de Biblia, oración, una buena iglesia y bautismo en el Espíritu Santo según el libro de Hechos 2:4. Son los 4 elementos esenciales para el cristiano. Si no se han reconciliado con Dios, reciten esta oración conmigo, por favor. ¿Ya listos? Aquí vamos. Padre en el cielo, perdona todos mis pecados. Acepto a Cristo como mi Señor y Salvador. Espíritu Santo, ven y mora en mí. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amigos, durante este mensaje hemos mencionado 5 principios de cómo vivir. El principio Sebao, el principio de ligereza, el principio de relaciones, el principio del dinero y el principio de Dios. Un puñado entero cuando se considera. No son plátanos, ¿ah? A través del estudio, la Biblia fue presentada por lo que es, el manual escrito por Dios para la existencia humana. Tengamos presente que un día todos daremos cuenta de nuestras vidas y Dios desea que estemos listos. Esperamos que esta oportunidad les haya sido una bendición. Díganos si les gustó o para más información dejen un comentario. Muchas gracias y Dios les bendiga. Amén.